Almohadilla, almohadilla, un gato interrumpió el camino de una ambulancia bajo la lluvia. Lo que sucedió te romperá el corazón. La noche había caído como un sudario empapado sobre la ciudad. La lluvia no era un simple aguacero, era un diluvio bíblico, una cortina de agua tan densa que los faros de la ambulancia apenas lograban perforar la oscuridad líquida. Dentro de la cabina, Mateo, un paramédico con ojos cansados pero firmes, aferraba el volante, sus nudillos blancos. A su lado, Elena, su compañera, revisaba nerviosamente el monitor de signos vitales conectado por radio a su base. Cada segundo contaba. Se dirigían a una llamada de emergencia, un hombre mayor, posible ataque al corazón, solo en su casa. La urgencia era un pulso eléctrico en el aire confinado del vehículo, mezclado con el olor a desinfectante y la tensión palpable. El rugido constante de la lluvia sobre el techo y el monótono vaivén de los limpiaparabrisas creaban una hipnótica banda sonora para el drama que se desarrollaba invisiblemente a kilómetros de distancia, y para el que ellos eran la única esperanza tangible. Las calles estaban desiertas, los reflejos danzantes de las luces de emergencia sobre el asfalto mojado eran los únicos compañeros en su carrera contra el tiempo. Fue entonces, al doblar una esquina en un barrio residencial de casas adosadas y jardines oscuros, cuando algo imposible sucedió. Una figura minúscula, oscura y empapada, apareció de la nada en medio del haz de luz de los faros. Mateo pisó el freno instintivamente, el vehículo pesado derrapó ligeramente sobre el pavimento resbaladizo antes de detenerse con una sacudida que los lanzó hacia adelante contra sus cinturones. El corazón de Mateo martilleó contra sus costillas, no por el susto del frenazo, sino por la incredulidad. Era un gato. Un simple gato callejero, de pelaje oscuro manchado y pegado al cuerpo por la lluvia torrencial. Estaba plantado en medio de la carretera, directamente en su camino, con una determinación que desafiaba toda lógica animal. No se movía. No huía del monstruo ruidoso y luminoso que se había detenido a escasos metros. Simplemente se quedó allí, una estatua diminuta y desafiante en medio del caos acuático. ¿Qué demonios?, masculló Elena, inclinándose hacia adelante para ver mejor. ¿Es un gato? Muévete, estúpido animal. Mateo no dijo nada. Algo en la postura del gato, en la forma en que mantenía la cabeza erguida a pesar de la lluvia que lo azotaba, le heló la sangre. No parecía asustado. Parecía desesperado. Los ojos del gato, dos pequeñas esmeraldas líquidas bajo la luz intermitente, estaban fijos en ellos. Y entonces, maulló. No fue un maullido casual. Fue un sonido gutural, prolongado, un lamento que atravesó el ruido de la tormenta y pareció resonar dentro de la propia cabina. Tenemos que irnos, Mateo, urgió Elena, su voz teñida de ansiedad. El señor Morales no tiene tiempo. Mateo lo sabía. Cada fibra de su ser profesional gritaba que debía tocar el claxon, asustar al animal y seguir adelante. Un gato no podía interponerse entre ellos y una vida humana. Era absurdo. Era irresponsable. Pero entonces el gato maulló de nuevo, un sonido aún más desgarrador. Y dio un paso vacilante hacia ellos, luego miró hacia la oscuridad de un callejón lateral y volvió a mirarlos. Una y otra vez. El mensaje era increíblemente claro, tan claro que a Mateo se le erizó el vello de la nuca. Asterisco, síganme. Asterisco. No puede ser, susurró Mateo, más para sí mismo que para Elena. Mateo, ¿qué estás haciendo? La voz de Elena era aguda. Arranca. Quizás está enfermo, rabioso. O simplemente es un gato tonto bajo la lluvia. Pero Mateo no podía apartar la vista del animal. Había visto mucho en sus años como paramédico, tragedias, milagros, la extraña indiferencia del destino. Pero nunca había visto esto. Un animal salvaje, desafiando el instinto de supervivencia más básico para detener un vehículo enorme y ruidoso. Había una inteligencia en esos ojos, una urgencia que trascendía la simple existencia felina. Era una súplica. Dale un segundo, Elena, dijo Mateo, su voz baja pero firme. Abrió ligeramente su ventana, y el sonido de la lluvia se intensificó, junto con el olor a tierra mojada y asfalto frío. El maullido del gato era ahora más claro,
insistente. Miró hacia el callejón, maulló, miró a Mateo. ¿Un segundo? Mateo, es un protocolo. Emergencia vital. Elena golpeó el salpicadero con frustración. Comunícate con base, diles que un gato nos retrasa. Verás qué gracia les hace. No es solo un gato, replicó Mateo, sintiendo una convicción irracional pero poderosa crecer en su pecho. Mira cómo actúa. Está tratando de decirnos algo. Señaló con la cabeza. Está señalando hacia allí. El gato, como si entendiera que había captado su atención, dio unos pasos más hacia el callejón oscuro y volvió a maullar, mirando por encima de su hombro empapado. Era un callejón estrecho entre dos casas, lleno de contenedores de basura volcados y escombros que la tormenta había esparcido. Oscuro, amenazante. Una parte de Mateo, la parte lógica y entrenada, le gritaba que era una locura. Podría ser una trampa, una distracción. O simplemente estaba proyectando emociones humanas en un animal asustado. Pero otra parte, una más antigua, más instintiva, le decía que debía escuchar. Que a veces, las llamadas de auxilio no vienen por radio. Elena, cubre la radio. Dile a base que hemos encontrado un obstáculo inesperado, que estamos evaluando la seguridad para proceder. Solo. Dame 30 segundos. Tomó una decisión impulsiva, alimentada por la mirada desesperada del gato y una corazonada que no podía ignorar. Antes de que Elena pudiera protestar más, Mateo abrió la puerta y salió a la lluvia torrencial. El agua fría lo golpeó de inmediato, empapando su uniforme en segundos. El gato retrocedió un poco, pero no huyó. Esperó, temblando visiblemente, no solo por el frío, sino quizás por la ansiedad. ¿Qué pasa, pequeño?, preguntó Mateo suavemente, agachándose un poco a pesar de la urgencia que sentía latir en sus sienes. ¿Qué quieres enseñarme? El gato respondió con otro maullido lastimero y se adentró unos pasos más en el callejón, mirando hacia atrás para asegurarse de que Mateo lo seguía. Era una invitación inconfundible. Elena suspiró audiblemente por la radio interna. Base, aquí unidad 7. Encontramos un bloqueo temporal en ruta. Evaluando. Cambio. Su voz era tensa, profesional, pero Mateo podía oír la incredulidad y la preocupación bajo la superficie. Con el corazón en un puño, sabiendo que cada segundo perdido podría ser fatal para el señor Morales, pero incapaz de ignorar la llamada silenciosa y desesperada del animal, Mateo encendió la potente linterna de su equipo y siguió al gato hacia la oscuridad empapada del callejón. El callejón era un túnel de oscuridad y desorden. El hedor a basura húmeda se mezclaba con el olor limpio de la lluvia. El agua corría por el suelo irregular, formando pequeños ríos que arrastraban hojas y detritos. El gato, ahora una sombra ágil a pesar de su estado empapado, se movía con una determinación sorprendente, deteniéndose cada pocos metros para asegurarse de que Mateo lo seguía. La luz de la linterna de Mateo barría las paredes de ladrillo desconchado, los contenedores de basura abollados, las bolsas de plástico rotas que parecían criaturas marinas varadas. ¿A dónde me llevas, murmuró Mateo, el agua chorreando por su cara? ¿Qué es tan importante? Elena permanecía en la ambulancia, comunicándose con base, probablemente explicando la situación con la mayor vaguedad posible para evitar parecer completamente locos. Podía sentir su tensión a distancia, la presión del reloj corriendo. El señor Morales. Su imagen mental era la de un anciano frágil, esperando una ayuda que se retrasaba por un gato callejero. La culpa lo atenazaba, una sensación fría y pesada en el estómago. ¿Y si estaba cometiendo un error terrible? ¿Y si el gato solo lo estaba llevando a un nido de ratas o a un rincón seco para sí mismo? Pero el gato no se detenía en ningún refugio obvio. Siguió avanzando hasta el fondo del callejón, donde una vieja estructura de madera, quizás un cobertizo abandonado o parte de una valla derruida, se inclinaba precariamente. Estaba parcialmente derrumbada, con tablas sueltas y clavos oxidados sobresaliendo en ángulos peligrosos. Y el agua de la lluvia se acumulaba en la base, formando un charco cada vez más profundo. Fue entonces cuando Mateo lo oyó.
Por encima del estruendo de la lluvia, un sonido agudo, débil, casi imperceptible. Unos chillidos finos y desesperados. El gato se detuvo junto a un montón de tablas rotas cerca de la base de la estructura tambaleante y maulló hacia Mateo, un sonido diferente ahora, menos un lamento y más una súplica urgente. Dirigió la luz de la linterna hacia donde miraba el gato. Allí, atrapados en una pequeña oquedad formada por las maderas caídas, justo por encima del nivel creciente del agua, había 3. No, 4 gatitos minúsculos. Eran apenas bolas de pelo mojado, temblando violentamente, acurrucados juntos en busca de calor y seguridad inexistentes. El agua ya les lamía las patitas. Estaban llorando por su madre, por ayuda, por una salvación que parecía imposible. El corazón de Mateo dio un vuelco doloroso. Comprendió. La madre gata no estaba enferma ni rabiosa. No era tonta. Era una madre. Una madre feroz y desesperada que había desafiado a una tormenta, a una ambulancia, a todo pronóstico, para salvar a sus crías. Había interrumpido su camino no por desafío, sino por la más pura y poderosa de las razones, el amor maternal. Oh, Dios mío, susurró Mateo, la culpa anterior reemplazada por una oleada de empatía tan fuerte que casi lo ahoga. Miró a la gata madre, que ahora frotaba su cabeza contra las tablas, maullando suavemente a sus bebés, tratando de calmarlos mientras mantenía una mirada ansiosa sobre Mateo. El dilema se intensificó hasta un punto casi insoportable. 4 vidas diminutas y frágiles estaban a punto de extinguirse. Y una vida humana pendía de un hilo a kilómetros de distancia. ¿Qué hacer? El protocolo era claro. La vida humana tenía prioridad absoluta. Debía volver a la ambulancia, ahora. Pero mirar esos pequeños cuerpos temblorosos, escuchar sus débiles gemidos, ver la angustia en los ojos de la madre gata. Algo dentro de él se rompió. No podía simplemente darles la espalda. No después de que esa madre valiente hubiera arriesgado todo para pedir ayuda. Sería una traición, no solo al animal, sino a algo fundamental dentro de sí mismo. Elena, dijo por la radio de su hombro, su voz ronca por la emoción y la lluvia. Necesito tu ayuda. Aquí. Ahora. Hubo un segundo de silencio cargado. Luego, la voz de Elena, tensa pero resignada. Voy. Pocos segundos después, Elena apareció a su lado, con su propia linterna, su rostro una mezcla de incredulidad y preocupación al ver la escena. ¿Gatitos? Nos detuviste por unos gatitos, Mateo. Su voz era baja, pero la recriminación era clara. Están atrapados, Elena. El agua está subiendo. Se van a ahogar. Mateo señaló con la linterna. Mira a la madre. Nos trajo aquí. Elena observó la escena, los gatitos vulnerables, el agua subiendo, la madre gata mirando suplicante entre sus crías y los humanos. Su expresión se suavizó ligeramente, la dureza profesional reemplazada por una sombra de compasión. Ella también era humana. También tenía corazón. El señor Morales. Empezó ella, pero su voz carecía de la convicción anterior. Lo sé, la interrumpió Mateo. Pero esto llevará 1 minuto. 2, como máximo. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Se miraron el uno al otro bajo la lluvia implacable, el destino de varias vidas suspendido en esa mirada. La sirena parecía un eco lejano, casi olvidado. En ese callejón oscuro y húmedo, solo existía la cruda realidad de la vida y la muerte, y la elección imposible que debían hacer. Elena asintió lentamente. De acuerdo. Rápido, Mateo. Muy rápido. Trabajaron con la eficiencia entrenada de los profesionales, pero con una delicadeza nacida de la compasión. Mateo evaluó la estructura inestable. Mover las tablas equivocadas podría hacer que todo se derrumbara sobre los gatitos. Elena mantuvo su linterna fija en la oquedad, iluminando el pequeño espacio. La madre gata observaba cada movimiento, un manojo de nervios empapados, pero ya no parecía temerles. Parecía entender que estaban allí para ayudar. Con cuidado, Mateo comenzó a retirar las tablas superiores, las más sueltas, creando una abertura más grande.
Sus manos, acostumbradas a manejar equipos médicos y a tratar heridas humanas, ahora trabajaban con una precisión sorprendente para no asustar a las diminutas criaturas ni causar más daño. La lluvia seguía cayendo sin piedad, haciendo resbaladizas las superficies, dificultando el agarre. Casi, murmuró Mateo, retirando una última tabla que bloqueaba el acceso. Ahora podía alcanzar el interior. Extendió una mano lentamente. Los gatitos se encogieron al principio, siseando débilmente. La madre gata dio un paso adelante, un gruñido bajó en su garganta, pero se detuvo, quizás sintiendo la intención de Mateo. Tranquila, mamá, dijo Mateo en voz baja. Solo quiero ayudarlos. Con infinita gentileza, recogió al primer gatito. Era increíblemente pequeño, frío y tembloroso en su palma. Su corazón se encogió. Lo pasó a Elena, que lo envolvió cuidadosamente en una manta térmica de emergencia que había traído de la ambulancia. Uno a uno, Mateo rescató a los otros tres, cada pequeño cuerpo un testimonio de la fragilidad de la vida. Elena los acurrucó juntos en la manta, proporcionándoles un calor vital que necesitaban desesperadamente. La madre gata observaba con una intensidad que erizaba la piel. Cuando el último gatito estuvo a salvo en la manta, se acercó a Elena y olfateó el bulto, maullando suavemente. Luego, miró a Mateo y frotó su cabeza mojada contra su pierna por un breve instante, un gesto de gratitud tan profundo y elocuente que a Mateo se le hizo un nudo en la garganta. Ya está, dijo Elena, su voz más suave ahora. Los tenemos. Vámonos, Mateo. Corre. La urgencia regresó con toda su fuerza. Recogieron a la madre gata, que se dejó tomar sin resistencia, claramente agotada pero aliviada, y corrieron de vuelta a la ambulancia bajo la lluvia torrencial. El rescate había durado quizás 5 minutos, pero se sintieron como una eternidad. De vuelta en la cabina, mientras Mateo ponía en marcha el motor y Elena aseguraba a la familia felina en una caja de cartón forrada con mantas en la parte trasera, un silencio cargado llenó el vehículo. Habían roto el protocolo. Habían perdido un tiempo precioso. Pero también habían respondido a una llamada de auxilio diferente, una que no había llegado por radio pero que había sido igual de real, igual de desesperada. Dirección del señor Morales, actualizada por GPS, dijo Elena, su tono profesional de nuevo, pero con un matiz diferente. Estamos a 3 minutos. Mateo asintió, pisando el acelerador. Las luces de la ambulancia volvieron a cortar la lluvia, pero ahora, el sonido de los débiles maullidos desde la parte trasera se mezclaba con el latido de la urgencia. Llegaron a la casa del señor Morales justo cuando otro equipo de paramédicos, enviado como respaldo debido al retraso comunicado, también llegaba. La coordinación fue rápida, eficiente. El señor Morales, afortunadamente, estaba consciente, aunque débil. Sufría efectivamente un evento cardíaco, pero la intervención rápida de ambos equipos lo estabilizó. Mientras lo preparaban para el traslado, Mateo echó un vistazo a la parte trasera de su propia ambulancia. La madre gata estaba acurrucada en la caja con sus crías, lamiéndola suavemente, sus ronroneos un bajo zumbido de alivio y contentamiento. Estaban a salvo. Estaban calientes. Estaban juntos. Más tarde, en el hospital, después de entregar al señor Morales al equipo de emergencias y completar el papeleo, Mateo y Elena se sentaron en la sala de descanso de la ambulancia, el sonido de la lluvia ahora más suave contra el techo. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino reflexivo. «Hicimos lo correcto, ¿verdad?», preguntó Mateo finalmente, mirando a Elena. Elena tardó un momento en responder. Miró hacia la caja donde dormitaba la pequeña familia. El señor Morales está estable. Los gatitos están vivos. Supongo. Supongo que sí. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Nunca pensé que diría esto, pero... Bendito gato. Contactaron con un refugio de animales local que tenía un programa de emergencia 24 horas. Una voluntaria llegó poco después, sus ojos llenos de gratitud y asombro al escuchar la historia. Prometió cuidar de la madre, a la que llamaron Tormenta, y de sus 4 pequeños milagros. Aseguró que buscarían un hogar maravilloso para ellos una vez que estuvieran listos.
Mientras veían a la voluntaria alejarse con la preciosa carga, Mateo sintió una mezcla de agotamiento, alivio y una profunda, casi dolorosa, ternura. El corazón se le había roto, sí. Se había roto por la desesperación de esa madre bajo la lluvia, por la fragilidad de esas pequeñas vidas, por la elección imposible que habían tenido que hacer. Pero ahora, sentía que se estaba recomponiendo, llenándose de una calidez que iba más allá del deber cumplido. Habían salvado una vida humana esa noche. Y también habían salvado 5 vidas animales. Habían respondido a la llamada del deber y a la llamada de la compasión. Habían demostrado que, incluso en medio de la tormenta, en la carrera contra la muerte, todavía hay espacio para la bondad inesperada, para escuchar las súplicas silenciosas que nos rodean. La historia de Tormenta y sus gatitos se convirtió en una especie de leyenda silenciosa entre los equipos de emergencia. Un recordatorio de que los héroes no siempre llevan uniforme y que las llamadas de auxilio más desgarradoras a veces vienen en forma de un maullido bajo la lluvia torrencial. Reflexión final *. A veces, el universo nos pone a prueba de las maneras más inesperadas. Nos obliga a detenernos, a mirar más allá de nuestros propios caminos urgentes, a escuchar las voces que a menudo ignoramos. La historia de Mateo, Elena y Tormenta es un poderoso recordatorio de la profunda conexión que puede existir entre humanos y animales, un lazo tejido con hilos de empatía y compasión. Nos recuerda que la valentía no tiene tamaño ni especie, y que el amor de una madre puede mover montañas o detener ambulancias. Nos enfrentamos a decisiones difíciles todos los días. ¿Cuántas veces estamos demasiado apurados, demasiado centrados en nuestro propio destino, para notar las pequeñas señales, las súplicas silenciosas a nuestro alrededor? ¿Qué habría pasado si Mateo hubiera ignorado esa corazonada, si hubiera seguido el protocolo al pie de la letra? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿no es así? Esta historia, aunque llena de tensión y angustia inicial, culmina en un acto de bondad que resuena profundamente. Nos rompe el corazón pensar en la desesperación inicial, pero nos lo recompone la esperanza y la conexión que surgieron de ella. Es un testimonio de la resiliencia, tanto de la madre gata como de la humanidad de los paramédicos. Llamada a la acción y compromiso *. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Te ha conmovido la determinación de Tormenta o la compasión de Mateo y Elena? Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has sido testigo de un acto similar de inteligencia o valentía animal? ¿Qué hubieras hecho tú en la situación de Mateo? Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor, dale, me gusta, y compártela con tus amigos y familiares. Ayúdanos a difundir este mensaje de empatía y la importancia de escuchar, incluso cuando el mundo nos apremia a seguir adelante. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias emotivas que exploran los lazos extraordinarios entre humanos y animales, historias que nos recuerdan la belleza y la fragilidad de la vida en todas sus formas. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Hasta la próxima historia, recuerda mantener los ojos y el corazón abiertos. Nunca sabes cuándo una pequeña criatura bajo la lluvia podría necesitar tu ayuda, y cambiar tu vida en el proceso.